Bienvenidos a esta sesión 30 minutos de trucos y consejos de Plan 3D. Estamos en la segunda parte de esta sesión. La primera parte fue la semana pasada, la cual la pueden conseguir en la página web que se dejó en el chat, la cual es una plataforma que Congrad ha destinado para todo lo que corresponde a estos cursos, ¿ok? Capacitación. Nos acompaña el ingeniero civil mecánico Pablo Sepúlveda, ingeniero de aplicaciones, consultor BIM para industria de Congrad, mi persona Luis Carlos Espinosa, el área también de BIM de Congrad y atendiendo todo lo que tiene que ver con ingeniería y construcción. Recordándoles un poco que esta agenda va a ser totalmente en vivo desde el software, tocando ciertos temas. Y en el día de hoy tenemos los siguientes puntos. Vamos a ver algo sobre la planificación para el despliegue de especificaciones y catálogos, las carpetas del contenido compartido, creación de especificaciones, usos de catálogos incluidos por defecto, algunos catálogos que ya vienen dentro digamos, de plan 3D, como el estándar ASME, entre otros, la normativa, todo lo que tiene que ver, ¿okay?, con la incorporación también de catálogos externos, qué pasa cuando tengo un catálogo, cómo lo proceso y traigo esta data, implementación de especificaciones en un proyecto y algunas configuraciones específicas que se requieren. Así que por lo pronto, eso van a ser algunos de los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy, tal vez algún tema más, algunos tips adicionales, pero estaremos, por supuesto, todo esto bajo la acción total del software. Recordándoles que gracias a que también todo el apoyo de nuestros partners estratégicos, que más que un cliente siempre consideramos esta partnership como estas asociaciones que nos permiten también entregar buena cantidad de información y de tecnología. Entonces, somos el único canal Platinum, socio de Autodesk en Chile y tercero en Latinoamérica. Solo hay dos en Brasil y nosotros no hay, digamos, mayor cantidad de reseller Platinum, y esto nos ha permitido también obtener ciertas certificaciones y validaciones que, por supuesto, nos van a ayudar luego a entregar mejores recursos a nuestros clientes. Por ahí les estaremos comentando en breve esto a lo que vamos. Entonces, sin más preámbulo, ya vamos a partir con estos 30 minutos. Le voy a dar el pase al ingeniero Pablo Sepúlveda, quien a partir de ahora comienza a mostrar pantalla. Y por supuesto, cualquier duda o consulta la pueden dejar a través del chat. Procuraremos, recuerden que vamos a estar cerca de los 30 minutos durante esta sesión. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Luiscar. Muy buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta nueva sesión. Voy a comenzar a compartir mi pantalla por aquí. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre especificaciones y catálogo. Luiscar, ¿tú me confirmas el momento en cual Sí, se vea la pantalla? ahí se ve tu Perfecto. pantalla. Bien, gracias, Luiscar. Efectivamente, vamos a estar trabajando sobre los software, pero por supuesto tenemos que dar cierto contexto a este tema tan particular que tiene que ver con el desarrollo de bases de datos, de lineamientos para el desarrollo de proyectos que tengan que ver con instalaciones de cañería, en este caso de piping. Y la primera necesidad, ¿cierto? En el momento de implementar o de visualizar de qué forma vamos a compartir esta información con el resto del equipo, considerando, ¿cierto?, un administrador para cumplir este rol, efectivamente tenemos que hacer algunas preguntas. Dentro de ellas, ¿para quién? ¿Cierto? ¿Para quién vamos a estar desarrollando? ¿Para quién o para quiénes vamos a estar desarrollando estos catálogos, estas especificaciones? ¿Cuál es el tamaño del equipo principalmente? ¿Cuál es la cantidad de modeladores que van a estar participando en el desarrollo de este proyecto? Y también cuál es la infraestructura que nos va a permitir comunicarnos, colaborar y efectivamente trabajar de forma fluida en base a información que va a estar centralizada. ¿Okay? Entonces no podemos obviar esta información, ¿cierto? Tenemos que revisar cuáles son los tipos de colaboración que tenemos para desarrollar el diseño, y estos tipos de colaboración efectivamente van a limitar la forma en la cual nosotros podamos compartir esta información con el resto del equipo. Entonces,
Principalmente tenemos tres grandes formas de colaborar, ¿cierto? Tenemos equipos en una ubicación única, en el cual nosotros podemos centralizar efectivamente un modelo en una máquina específica o bien en un servidor local, esto en proyectos que pudieran estar dentro del rango entre 1 y 3 usuarios, ¿cierto? Luego de eso, nosotros tendríamos que seguir o ir a un siguiente nivel con respecto a la infraestructura de colaboración. En este caso, tenemos ciertas condiciones para este tipo de configuración o este tipo de infraestructura. Luego, el siguiente tiene que ver con una empresa o un equipo que tenga sobre 3 usuarios. Efectivamente, también tenemos la variable de que tenemos múltiples ubicaciones. Tenemos personas que están trabajando desde la casa, personas que están trabajando en la empresa, tenemos una conexión a través de VPN, y efectivamente hay cierta limitante, hay pros y contras en cada una de estas configuraciones, y finalmente podríamos hablar de un proyecto colaborativo en la nube, por ejemplo, a través de la herramienta Collaborate Pro, en la cual podemos participar múltiples empresas, pueden haber colaboradores que estén fuera de mi empresa y efectivamente tener un acceso controlado, un acceso que permita resguardar la información del proyecto, pero también que nos permita colaborar de forma fluida. ¿Por qué efectivamente estamos hablando por qué este punto es muy importante para definir cómo nosotros vamos a desplegar nuestras especificaciones y catálogos con el resto del equipo? Efectivamente, tenemos que desarrollar una estrategia que nos permita, efectivamente, como ya bien comentaba, comunicarnos de forma efectiva y cumplir, ¿cierto?, con un flujo de trabajo mínimo, en el cual pudiéramos resumirlo, por ejemplo, en esta imagen. En este caso, el administrador debe crear una estructura de carpetas para alojar todo el contenido. Dentro de estas carpetas efectivamente hablamos de catálogos, especificaciones, plantillas de reporte, plantillas de proyecto, como veíamos efectivamente la semana pasada, y una serie de elementos que pudiéramos necesitar centralizar para que todos los diseñadores, para que todas las personas que estén colaborando dentro del proyecto puedan consumir esta información de forma certera y de forma segura también. Entonces, el administrador en este caso iría desarrollando los catálogos o seleccionando los catálogos que necesitamos para dar respuesta a nuestros proyectos. Con esos catálogos vamos efectivamente a hacer una selección para ir a comprar o directamente para desarrollar las maquetas, y ahí hablamos ya de una especificación. ¿Ok? Y luego el último punto, efectivamente, cómo el administrador va a poder transferir ese contenido al resto de los participantes, al resto del equipo, de forma segura, de forma eficiente. Entonces, por ahí están un poco los lineamientos que ya estaba comentando. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a estar trabajando directamente sobre Spec Editor. Voy a iniciar la aplicación. Cada vez que yo instalo AutoCAD Plan 3D, se instala AutoCAD Plan 3D Spec Editor, ¿cierto? Y cuando nosotros iniciamos la aplicación, tenemos este cuadro de bienvenida en el cual podemos ya comenzar a trabajar. En este caso podemos crear una nueva especificación, abrir una especificación para editarla, para revisarla, y también crear una especificación desde una especificación existente. Aquí tenemos esas tres opciones de forma elemental, y luego a la derecha también tenemos la posibilidad de trabajar con catálogo. Podemos abrir un catálogo y también crear un catálogo desde un catálogo existente, y también hay alguna herramienta para poder crear catálogos desde cero. En la parte inferior me está hablando, ¿cierto?, sobre las especificaciones que he abierto recientemente, y también sobre los catálogos que he estado utilizando en el último tiempo. ¿Ok? Luego tenemos la posibilidad de acceder a los recursos como un menú de ayuda, efectivamente una posibilidad de intercambio de especificaciones y también archivos de ejemplo. El ejercicio más básico, ¿cierto?, sería crear una especificación desde cero. Así vamos a comenzar, y aquí ya podemos efectivamente empezar a trabajar designando el nombre de la especificación. Por ejemplo, yo voy a trabajar con una especificación de acero que tiene una designación, por ejemplo, A4. ¿Ok? Entonces en la parte inferior yo le estoy dando el nombre a la especificación, y en la parte inferior está la ruta. Si se dan cuenta, yo estoy trabajando un proyecto local, sería la forma más simple de desarrollar este tipo de proyecto. Entonces yo estoy directamente en el disco C, en una carpeta que se llama AutoCAD Plan 3D Content. ¿Okay? Esa es la carpeta de contenidos compartidos, y esa carpeta debería variar
correspondiente a el tipo de infraestructura que yo voy a utilizar para colaborar. Acá a la derecha tenemos un icono de 3 puntitos en el cual yo puedo efectivamente acceder a la ruta en la cual yo quiero guardar esta especificación. Entonces, él me está enviando directamente a la carpeta que se llama Content Pack Common, ¿cierto? Ahí efectivamente encontramos diversos tipos de catálogos, especificaciones. Por ejemplo, encontramos todos los catálogos métricos, custom parts, equipos, boquillas. Por acá tenemos efectivamente los catálogos de estructura, catálogos de instrumentación, catálogos de soporte, y efectivamente yo me puedo devolver a la carpeta de contenidos compartidos, en este caso de la versión 2022. Cada versión va a instalar una nueva carpeta de contenidos compartidos, y yo acá podría crear, por ejemplo, una nueva carpeta correspondiente a este caso. En este caso yo la voy a llamar, por ejemplo, Content Pack, ejemplo, ¿cierto? De esta forma. Entonces, en esta carpeta yo voy a guardar mi especificación, le doy doble clic, le doy guardar, ¿cierto? Y ahora él va a estar guardando esta especificación, ejemplo, ahí me estaba cambiando el nombre, yo le doy la ruta, y esta se va a llamar A4, como estaba comentando. Luego yo le puedo dar una pequeña descripción, ¿cierto? Esta va a ser una especificación Carbon Steel, por ejemplo, en clase de presión 300, por ejemplo. El siguiente paso es cargar un catálogo. ¿Okay? En la parte inferior yo puedo desplegar este menú y acá voy a poder seleccionar el catálogo que le va a dar origen a esta especificación. El catálogo va a ser la fuente, la raíz de esta base de datos. Entonces acá yo puedo navegar dentro de todos los catálogos que están disponibles dentro de esta carpeta de contenidos compartidos. ¿Okay? En este caso pueden ver que yo tengo algunos catálogos para redes de protección contra incendio, HDPE, elementos Vitaulic, acero inoxidable, pero también yo puedo ver acá todos los catálogos que vienen por defecto, como bien comentaba Luiscar, basados en diferentes normativas, en diferentes estándares de diseño. En este caso tenemos catálogo AME, catálogo ASME, catálogo de diferentes tipos de naturaleza. Yo voy a seleccionar en este caso el catálogo ASME de Pipes and Fittings. Efectivamente es un catálogo bastante genérico para poder trabajar sobre todo en elementos de acero. Entonces simplemente le doy Create y ahí efectivamente el programa va a cargar la interfaz en la cual vamos a poder empezar a crear nuestras especificaciones. En primer lugar, revisar que a mano derecha tenemos 3 pestañas. Nosotros estamos ubicados en la pestaña del editor de especificaciones, pero también tenemos un editor de tablas de derivaciones y también tenemos un editor de catálogo. La pantalla está dividida en 2, entonces toda la parte superior corresponde a la especificación. Ustedes se dan cuenta ahí, yo tengo activada la especificación A4, y en este cuadro amarillo yo también tengo el nombre de la especificación y tengo la descripción en conjunto con la ruta, ¿cierto? Y por otra parte, en la parte inferior de la ventana, nosotros tenemos como referencia el catálogo ASME Pipes and Fittings, ¿ok? Desde acá nosotros vamos a estar rescatando la información y la vamos a llevar hasta la especificación, ¿ok? Ese es el flujo de trabajo a nivel elemental. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Nosotros acá tenemos algunos filtros para empezar a buscar dentro de este catálogo los elementos que estoy buscando, los elementos que necesito. Entonces puedo seleccionar primero, acá en la categoría de partes, yo podría seleccionar, por ejemplo, pipes, ¿cierto? Cañerías. Y luego tengo que seleccionar qué tipo de cañería estoy necesitando o me están solicitando, ¿cierto? Por parte del proyecto. Entonces acá tenemos todas las cañerías que están disponibles dentro de este catálogo. Podemos empezar a identificar que hay 2 categorías, principalmente cañerías soldadas y cañerías también sin costura, ¿cierto? Acá en el short description podemos tener esa identificación. Luego también tenemos un tipo de terminación, podemos tener cañerías con terminación plana, cañerías con terminación roscada, cañerías con terminación biselada, y bueno, esas son las terminaciones a grueso modo. Luego también podemos tener efectivamente la designación de un schedule para identificar, ¿cierto?, cuáles van a ser los espesores de pared, dependiendo del tipo de normativa, podemos contar o no con un schedule. Ahí ya nos vamos directamente al tema específico de los estándares de diseño internacionales para la fabricación y también la identificación de los elementos de cañería. Entonces yo pudiera buscar, por ejemplo, una cañería sin costura basada efectivamente en la normativa ASME
B3619 con una terminación plana. ¿Ok? Yo selecciono el elemento y le doy a este botón que dice añadir a la especificación. ¿Vale? Entonces yo puedo añadir acá y tengo mi primera cañería que está efectivamente en un rango de 1/8 de pulgada hasta 60 pulgadas. Entonces yo puedo darle un doble clic a este elemento y con ello puedo empezar a editar tanto el rango de cañería, ¿cierto? El rango de diámetros nominales que estoy manejando, como la información de los campos que necesito gestionar. Por ejemplo, acá tenemos una columna con respecto al material, con respecto al código del material, y efectivamente eso están vacíos también. Tenemos una columna para identificar el fabricante, y así también tenemos una serie de parámetros hacia la derecha que identifican, por ejemplo, el código del producto, el estándar de diseño, los factores de presión que pudieran afectar a la operación de este componente. Y así hacia la derecha podemos identificar varios parámetros también, por ejemplo, para gestionar el largo de la cañería, para tener un largo mínimo de corte, para establecer el peso lineal de la cañería y también efectivamente establecer, por ejemplo, la clase de presión con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Hay elementos que es imprescindible indicar su clase de presión, pero hay otros elementos que no es tan necesario. Por lo general, acá en el aspecto de cañería, nosotros quisiéramos, por ejemplo, identificar el material y el código del material. ¿Ok? Entonces, por acá, el primer, un truco, ¿cierto? Un tips que es muy importante, algo elemental, pero no se maneja muy bien, es la posibilidad de asignar un código de material y un material a estos elementos genéricos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, esta misma cañería, en vez de yo simplemente haberla agregado así nomás, yo podría utilizar este apartado que dice Property Overrides, ¿ok? O sobreescritura de propiedades, ¿ok? En este caso yo puedo desde acá asignar la materialidad, el código de material y el schedule de esta cañería sin la necesidad de ir a crearlo dentro del catálogo. ¿Ok? Y esa es la forma en la cual se han creado la mayoría de las especificaciones que vienen desde el catálogo ASME, por ejemplo, CS150, CS300, CS600, en el fondo todos utilizan el mismo elemento, pero están sobreescribiendo la propiedad del material y la propiedad del código de material. Bueno, ¿de qué forma funciona esto? Fíjense, yo voy a remover esta cañería, la voy a sacar de la especificación y la voy a volver a agregar, pero voy a hacer un check aquí en este recuadro y en este caso le voy a indicar, ¿cierto? ¿Cuál es la materialidad que yo quiero ingresar? Por ejemplo, yo lo tengo acá en un bloc de notas para simplemente copiar y pegar. Por ejemplo, el material va a ser Carbon Steel con un tipo de fabricación RW y por acá tengo el código de material ASTM A53, grado B, tipo E, ¿cierto? Y si es que yo estuviera interesado, podría agregarle un schedule, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, podría establecer un schedule estándar para esta cañería. Entonces, es el mismo elemento, simplemente yo le voy a añadir al spec, pero ahora, si yo voy a revisar sus propiedades, efectivamente, esta cañería tiene una identificación de su material y también una identificación del código de material. ¿Ok? Entonces, esa es una dinámica que se puede trabajar de forma bastante simple y expedita, e incluso por acá a la derecha nosotros podemos identificar que tiene un schedule correctamente establecido. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene ahora? Efectivamente, empezar a revisar, ¿cierto? Nosotros podemos remover algunas partes. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, no vamos a trabajar con 1/8 de pulgada, ni con 1/4, ni con 3/8. Sí vamos a dejar media pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1/4 no va, 1,5 no va, 2 pulgadas, 2,5 no va, y así tenemos que empezar a limpiar, ¿cierto? Este rango de cañería, por ejemplo, 5 pulgadas no van, y también yo podría decir, bueno, 60, 58, clicar acá, y ahora tenemos un rango más acotado. Efectivamente, esta cañería ahora está definida entre media pulgada y 48 pulgadas, ¿okay? Y ahí también tenemos asignada su materialidad de forma correcta. Muy bien. Luego, ¿cómo seguimos? ¿Cierto? Tenemos que cambiar la categoría de partes. Por ejemplo, yo selecciono los fittings y desde acá nosotros también podemos empezar a filtrar. Los fittings es una categoría un poquito más amplia, a decir, en comparación con los pipes. Y efectivamente acá en Short Description yo podría seleccionar, por ejemplo, algún tipo de codo, alguna curvatura, alguna copla, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría seleccionar un codo de 45 grados
con un radio de curvatura largo, ¿cierto? El LR es Long Radius, el SR es Short Radius. Entonces yo selecciono codo de 45 Long Radius, y luego empezamos a filtrar y a identificar qué tipo de codo yo necesito incorporar, ¿cierto? Hay algunos codos que tienen un espesor de pared identificado, hay algunos codos que tienen schedule identificado, ¿cierto? Yo también puedo empezar a aplicar algún filtro con respecto a ello. Entonces yo solamente necesito un codo genérico, por ejemplo, con algún tipo de schedule, o con apertura con respecto al schedule. Por ejemplo, este es schedule 20, por acá tenemos XXS, por ejemplo, por acá. Podría seleccionar este codo. Bueno, ese está en un rango, este es el más genérico, me parece. Tiene terminación biselada y schedule estándar. Entonces simplemente añadimos a la especificación y así vamos avanzando progresivamente en este tipo de trabajo. Luego, efectivamente, buscamos los codos de 90 y así sucesivamente podemos ir conformando nuestra especificación. ¿Okay? Por aquí está el schedule estándar, añadir a la especificación. Y, por ejemplo, los nipple, ¿cierto? Acá tenemos con una conexión roscada, y fíjense que a todos le estoy dando el mismo material. En este caso, por ejemplo, los nipple podrían tener otro tipo de código de material, por ejemplo, el ACTM A197, simplemente yo sobreescribo ese parámetro y vuelvo a incorporar este elemento. Entonces ahí el nipple tiene efectivamente otro código de material, a pesar de tener la misma materialidad, ¿cierto? Entonces ahí estamos trabajando en elementos bastante específicos, podríamos hacer ejemplos incluyendo también otro tipo de elementos, por ejemplo flanges. Este tipo de elementos, por lo general, es estricta la definición de clase de presión. Es un elemento que nosotros necesitamos definir bastante bien, tanto con el tipo de terminación, por supuesto una terminación flangeada, pero también con su tipo de cara. En este caso, podríamos trabajar con un tipo de cara raise face, ¿cierto? En clase de presión 300. Yo también acá puedo aplicar un filtro, podríamos decir clase de presión 300, facing, raise face, y ahí tengo todo, efectivamente, todos los flanges que cumplen con esta designación. ¿Okay? Entonces ahí también podemos seleccionar, por ejemplo, este flange welding neck, que cumple con esos dos parámetros. ¿Okay? Simplemente lo arrastro a la especificación, y ahí estamos componiendo este tipo de elementos. ¿Ok? Entonces, esta especificación simplemente la puedo guardar. Le doy acá a este icono del disquete. Ahí se está guardando. Tenemos varias posibilidades por acá. Podemos trabajar a través de Excel. Podemos exportar esta especificación a Excel. Y podemos hacer varios flujos de trabajo ahí al respecto. ¿Ok? Pero esa especificación ya está guardada en la carpeta de contenidos compartidos. ¿Qué podemos hacer? Lo podemos llevar directamente al plan 3D, ¿cierto? Acá yo tengo un proyecto genérico en el cual, bueno, por ejemplo, yo voy a crear acá un nuevo plano para revisar efectivamente cómo se está desplegando esa información directamente en el modelo 3D, ¿cierto? Esto es algo que necesitamos hacer como administradores. Por supuesto, nosotros tenemos que probar, ¿cierto? Cuál va a ser el comportamiento de mi especificación dentro del modelo tridimensional. Entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando la especificación, tenemos que ir probando cómo se va a comportar en el modelo tridimensional, y en el caso de que hubieran elementos particulares, por supuesto que tenemos que irlo ajustando. Entonces, ¿cómo me traigo esa especificación a un proyecto que ya está en ejecución? Simplemente vamos a Pipe Specs, clic derecho, Copy Spec to Project, y desde acá efectivamente yo tengo que ir a la carpeta de contenidos compartidos. En este caso trabajamos en el Content Pack ejemplo. Acá está la especificación A4, ¿cierto? Que acabamos de crear a las 17:25. Le doy a abrir y luego la cargo directamente en el Part Insertion. Por acá tengo que buscar mi especificación. Por aquí está A4, ¿cierto? Y acá aparecen todos los elementos que yo he incorporado. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de modelar con esta cañería en 4 pulgadas, por ejemplo, directamente en el modelo. ¿Okay? Ok, entonces teníamos varias cosas por revisar. Dentro de todo, en la carpeta de contenidos compartidos, por acá yo la podemos revisar, ¿cierto? Tenemos todos los paquetes que vienen predefinidos, ¿cierto? El Content Pack ASME, por acá tenemos los catálogos, son archivos PCAT,
y luego las especificaciones están compuestas por dos archivos. En este caso, un archivo que tiene una extensión PSPC y otro archivo que tiene una extensión PSPX. ¿Okay? Ellos son inseparables y siempre deben trabajar juntos y gestionarse de forma conjunta. Si yo voy a revisar, por ejemplo, el Content Pack ejemplo, acá nosotros encontramos también los dos archivos de base de la especificación y este archivo lock que solamente se crea cuando tengo la especificación abierta dentro del Spec Editor. Vale, pero algo interesante también que queríamos compartir el día de hoy es la posibilidad de poder trabajar con especificaciones que estén fuera de las especificaciones que vienen por defecto. Y también los catálogos, ¿cierto? Entonces dentro de Google yo puedo poner Autodesk App Store, Plan 3D, y efectivamente nosotros vamos a llegar acá al App Store de Autodesk. Efectivamente en el ámbito de AutoCAD Plan 3D podemos seleccionar acá en el filtro catálogo y especificaciones, y desde acá nos vamos a encontrar una serie de catálogos que están disponibles, y también algunas especificaciones que hacen una bajada bastante específica. Acá están desarrolladores proporcionando elementos de industria bastante específica, elementos que no son tan genéricos, que no están dentro de la normativa BIM, dentro de la normativa ASME, y también podemos ver algunas modificaciones de los catálogos. Por ejemplo, por acá está el catálogo ASME, pero en unidades métricas, ¿cierto? Algo que podríamos llegar a utilizar, que podríamos llegar a necesitar en algún caso, y nosotros también podemos acá aplicar un filtro. Por ejemplo, yo quería buscar, o quería desarrollar, no nos va a alcanzar, pero acá yo puedo aplicar un filtro, buscar ISCO, ¿cierto? Y acá encontramos un content pack para todo lo que es el proveedor de ISCO Piping. Nosotros le damos un clic y simplemente descargamos este paquete de contenido, ¿okay? Este paquete de contenido efectivamente se va a instalar dentro de la carpeta de contenidos compartidos, y lo que vamos a poder visualizar en ese caso es los catálogos, ¿cierto? Por acá yo tengo la carpeta Content Pack for ISCO. Cuando yo instalo ese paquete se instala todo esto, y acá vamos efectivamente a tener dos catálogos, ¿cierto? Un catálogo asociado al estándar IPS para el dimensionamiento de cañería, y también otro que tiene una designación FM, ¿okay? Que tiene que ver con el proceso de fabricación. Eso tiene que ver más con el proveedor, ¿cierto? Para poder entender mejor esto, nosotros tenemos que ir necesariamente a revisar, ¿cierto? ¿Cuál es la indicación del proveedor para el desarrollo de su catálogo? ¿Cierto? Entonces de ahí tenemos que revisar el catálogo de productos para ver cuál es la nomenclatura que se está utilizando en ese caso, y poder seleccionar correctamente los accesorios que nosotros queremos incorporar dentro de la especificación. ¿Okay? Una vez que nosotros tenemos ese catálogo cargado, que lo tenemos instalado, el proceso es bastante análogo a lo que estábamos revisando acá. Es decir, yo puedo crear una nueva especificación, acá en archivo, nuevo, create spec. Nosotros podríamos efectivamente crear una especificación de HDP. ¿Okay? Entonces, voy a ver la carpeta de contenidos compartidos. Dentro del Content Pack ISCO, tengo una carpeta que se llama HDPE, por ejemplo, ahí puedo guardar mi especificación, la cual va a llevar por nombre, por ejemplo, H1. ¿Ok? Vamos a crear la especificación H1, podemos darle una designación, por ejemplo, esto va a ser HDPE IPS, y aquí cargamos el catálogo. Entonces tenemos que identificar acá dónde está el catálogo. Por ejemplo, ese HDPE IPS, HDPE ISO, son de otro proveedor. Entonces es importante acá identificar cuál es el nombre, ¿cierto? Acá dice IPS Pipes and Fittings. Ese es el nombre del catálogo de este proveedor. Entonces ese es el que yo tengo que buscar acá. Por acá en la parte inferior me parece que lo podemos encontrar. Aquí está. IPS Pipes and Fittings. ¿Ok? Ahí me da la ruta, ¿cierto? Me verifica la ruta, Content Pack ISCO, IPS Pipes and Fittings, .pcat, es un catálogo. Le damos Create, y ahora podemos efectivamente crear nuestro catálogo HDPE de forma bastante fluida. Primero que todo tenemos que entender cómo el proveedor ha desarrollado este catálogo para poder aplicar los filtros correspondientes. En este caso, si nosotros vemos ese catálogo que yo les estaba mostrando ahí de forma un poquito fugaz, vemos que en la columna de estándar de diseño, nosotros vamos a poder encontrar una designación con respecto a los tipos de presiones que soportan cada una de estas cañerías. ¿Okay? Entonces, yo puedo seleccionar, por ejemplo, acá un IPS de
el DR7, ¿okay? Ese es el que resiste mayor cantidad de presión, y luego efectivamente vamos a poder seleccionar estos elementos. Fíjense, acá tengo la cañería en HDPE, IPS, DR7, ISCO, ¿cierto? Acá ya no tengo que aplicar property override, ¿cierto? Porque estaría sobreescribiendo el material. En este caso el material es HDPE y el código del material es PE 3608/3408. Si yo tengo activado el ticket acá, esto se va a sobreescribir y esta cañería va a quedar designada como carbon steel. ¿Okay? Entonces simplemente le quito el ticket y ahora le añado a la especificación. ¿Okay? Acá puedo añadir efectivamente el backup ring, en este caso es un anillo de acople, ¿cierto? Que tiene una cara raise face y lap joint, ¿cierto? Un anillo deslizante, y efectivamente un adaptador, un adaptador de flange que sería un elemento Staben para efectuar esa unión. Dentro del estándar de diseño también encontramos elementos que son fabricados y también elementos que son moldeados, ¿cierto? Dependiendo del tipo o de la categoría de diseño que estamos trabajando. En este caso podemos seleccionar los elementos fabricados y por acá tenemos, por ejemplo, codo de 90 en 5 segmentos, codo de 22.5 en 2 segmentos, codo de 45 en 2 segmentos y así sucesivamente. Simplemente podemos añadir todo esto a la especificación, por ejemplo la T, el lateral y acá un codo de 45 en 3 segmentos. ¿Ok? ¿Qué falta en esta especificación para que tenga mayor coherencia? Efectivamente faltan los pernos y faltan las juntas, ¿okay? Faltan los gaskets. Entonces yo acá efectivamente puedo ir acá, desplegar los catálogos y puedo seleccionar el catálogo ASME Pipes and Fittings sin ningún problema. Puedo seleccionar por acá todo lo que son fasteners y desde acá yo podría, bueno, aplicar un filtro por clase de presión y acá traerme, por ejemplo, estos pernos stud y también estos pernos look. A ver, por aquí, estos pernos look. Voy a filtrar por el tipo de cara, ¿cierto? Para que tengan coherencia con los flanges. Eh, por ahí, stud bolt. Perdón, me confundí. Ahí están los pernos máquina, look bolt. Ahí, serie B, bueno, no importa. Efectivamente, solamente para poder incorporarlos, por acá podemos seleccionar un tipo de gasket con un espesor específico. Por ejemplo, acá tengo un raise face en un octavo. Eso funciona. ¿Okay? Entonces simplemente le doy guardar aquí y ahí tenemos la especificación H1 maqueteada y con una posible incorporación en un proyecto, ¿cierto? Acá mismo yo puedo repetir el procedimiento, copy spec to project, voy a la carpeta content pack ISCO, HDP, H1, abrir, y luego lo cargamos en la pestaña de inserción de partes, por aquí, y ahora ya podemos modelar en HDP, ¿cierto? En este caso 6 pulgadas, podemos rutear la cañería por acá, y a través de la paleta de propiedades verificamos, ¿cierto? ¿Cuál es la designación? En este caso tenemos un segmento de cañería de HDPE definido, en este caso, en DR7 IPS por el proveedor ISCO. ¿Se dan cuenta? Por acá tenemos incluso una designación del proveedor. Entonces ahí tenemos una ventaja de utilizar un catálogo que lo está proveyendo directamente el fabricante para poder tener mayor cantidad de información con respecto a estos elementos. ¿Okay? Cuando estamos trabajando con HDPE suceden cosas interesantes, por ejemplo, cuando queremos utilizar un backup ring o una unión flanqueada, efectivamente AutoCAD Plan 3D nos va a arrojar un error automáticamente. Me dice, no hay una conexión definida para una conexión entre elementos lap y elementos PPL, ¿cierto? La terminación de la cañería es PPL, y el elemento lap sería este flange tipo lap joint, y tampoco tenemos conexiones entre FL y PPL. Este punto es bastante interesante porque en la versión 2022 Autodesk incorporó efectivamente la unión tipo Staben. ¿Okay? Entonces eso también queríamos comentarlo el día de hoy. Si yo voy acá al Project Setup, vamos efectivamente a las configuraciones del modelo tridimensional. Parece que me estoy pasando un poquito en el tiempo, pero con esto vamos a terminar. ¿Okay? Entonces, Plan 3D DWG Settings, Piping Connection Settings, y la novedad, ¿cierto? Es que ahora tenemos esta unión que se llama Staben-Lapped Joint, ¿cierto? Una unión Staben con
una unión deslizante, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer para que funcione con el HDPE? Simplemente le damos modify y en la terminación de la derecha, por así decirlo, vamos a agregar el PPL, ¿cierto? Porque solamente está definido para terminaciones planas, pero también lo vamos a extender a terminaciones planas de, en este caso, de HDPE. ¿Okay? Simplemente le damos modify a este botón y también tenemos que crear otra unión, en este caso es la unión FL-PPL. Entonces le doy el nombre FL-PPL y esto va a conectar FL con PPL. ¿Okay? Eso es lo que nos falta. Añadimos una propiedad de verificación, en este caso el diámetro nominal, y añadimos el accesorio, el staben, para que esto funcione correctamente. ¿Okay? Entonces ahí yo he creado una nueva unión para que el programa pueda soportar correctamente el trabajo de estos anillos de refuerzo, de estos flanges que se utilizan como accesorio en este tipo de materialidad. También tenemos que modificar el auto flange joint, ¿cierto? Porque solamente está definido para uniones PL, entonces le damos modify y también extendemos acá la aplicación para todo lo que es PPL. Le damos modify, aplicamos los cambios, ¿ok? Aplicamos. Y con esto, efectivamente, si ahora yo incorporo un flange, ¿cierto? Un backup ring dentro de una cañería HDPE, él va a incorporar efectivamente todos los accesorios necesarios. Si yo veo una vista alámbrica, efectivamente podemos seleccionar este elemento, ahí revisamos que este es un conector tipo Staben, ¿cierto? Un accesorio para poder efectuar este tipo de uniones, uniones flangeadas en cañería HDPE. ¿Okay? Aquí también podemos añadir, por ejemplo, o podemos extender esta cañería. Por ahí podemos añadir otro backup ring en el extremo. Eliminamos este flange. Y aquí también podemos recrear otra situación, que sería, por ejemplo, conectar una cañería de HDPE con una cañería de acero. Por ejemplo, seleccionando Carbon Steel 300, yo acá pues, también puedo agregar, ¿cierto?, otro flange. En este caso, por ejemplo, un flange welding neck. Lo agrego, lo monto ahí como un acople con el flange, ¿cierto? Adaptador HDPE, y de acá yo puedo ya desplegar todo lo que es una cañería en Carbon Steel 300. ¿Okay? Entonces desde ahí para acá tenemos una cañería en acero, ¿cierto? En clase de presión 300, y de aquí para acá tenemos una cañería en HDPE. ¿Okay? Muy bien, bueno, con eso termino la presentación del día de hoy. Vamos a revisar aquí con Luiscar, me parece, para hacer el cierre correspondiente. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Sí, gracias, Pablo. Gracias, Luiscar. Muchas gracias. Bueno, habían algunas preguntas. Se van a estar respondiendo directamente a las personas, ya que eran fuera de los temas a tratar el día de hoy. Nos las dejaron en el chat de preguntas y respuestas. Y bueno, algunas otras que tal vez estaban por ahí, por el chat, también las veremos con las personas. Recuerden que pueden descargar su certificado, ¿ok? En la página web donde tenemos este curso ya colgado. El día de hoy estará también la etapa 2 totalmente gratuito, ¿ok? Y ahí tienen una opción para descargar su certificado. Así que estaremos atentos para que ustedes también puedan aprovechar de estos recursos. Les recordamos que vamos a ampliar esta capacidad digamos, de aprender un poco más sobre el software, ciertos trucos ahí internos. Todo esto se va a estar desarrollando en una capacitación especial, la cual tenemos programado iniciar el 6 de mayo, es todos los días viernes. Va a ser más o menos 3 meses y medio de trabajo sobre Plan 3D, Spec Editor, Report Creator, todas las herramientas que se enlazan también hacia Plan 3D. Entonces es un Master BIM único en Latinoamérica que estamos ofreciendo, costos bastante accesibles, y por supuesto pueden comunicarse con nosotros cualquier duda, consulta a nuestros email para que por supuesto puedan también obtener mayor información. Esto por supuesto también gracias a que somos partner del máximo nivel con la marca, y esto nos permite también poder entregar este nivel de servicio. Entonces, bueno, no nos queda más que agradecerles el día de hoy. Estaremos atentos a las consultas. Muchas gracias por asistir. En las próximas semanas haremos algunos
digamos, relacionados a Construction Cloud. ¿Ok? Así que esto va a ser muy, muy interesante. Vamos a estar dando cada vez más tips y vienen también otros sobre Dynamo, sobre Advanced Steel, sobre Revit. Así que mucha información que compartir. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta Gracias, luego, Pablo. gracias. Gracias a todos. Muy Gracias, bien. Luiscar. Buenas tardes. Gracias. Excelente. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.